Hablar de la iglesia de Corinto es hablar de un reto de lo que implica hacer iglesia hoy, el criterio de la gente de afuera, el criterio de los de la iglesia y cómo mantenerse siendo efectivos a pesar de una sociedad tan antagónica y tan difícil. Es algo que nos ofrece esta carta de Primera de Corintios. Y Abraham, yo te agradezco por estar aquí el día de hoy para platicar acerca de este tema. Gracias a usted por invitarme una vez más. Ya hace rato estuve aquí acompañándolo y es bueno estar aquí aprendiendo. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes que han seguido mandándonos sus sugerencias para tratar temas, por hacer clic a la campanilla, por compartir siempre. Gracias por seguirnos. Yo creo que hoy Dios va a hablarnos algo muy especial y vamos a aprender algo muy importante. Por inicio de cuentas, Abraham, hablar de la sociedad grecorromana del primer siglo, donde es una sociedad que se encuentra en lo que hoy es Grecia. En ese contexto era la provincia de Acaya y fue uno de los lugares donde se encontraba en aquella península del Peloponeso, se encontraba una ciudad que conectaba entre el mar Egeo y el mar Adriático, y me refiero a la ciudad de Corinto. Parece que un día por ahí llega el gran apóstol Pablo a una sociedad que tiene características muy especiales, que yo creo que es muy digno de que nosotros miremos a Corinto, porque Corinto nos enseña mucho con el reto de la sociedad de hoy, con el desafío que tiene la iglesia para ser efectiva. Y bueno, vemos a Pablo fincando esta iglesia, estableciéndola en el año 50 después de Cristo, pero parece que Pablo no sabe dónde se metió. Sí, porque era una ciudad que la inmoralidad estaba a todo lo que da, ¿no? Estaba muy fuerte en esta iglesia. Entonces, era un reto. Yo veo cada que estudio acerca de Corintios, de la ciudad de Corinto, veo algo estilo Europa, donde es normal la vida inmoral. La vida inmoral es tienes más acceso a la vida inmoral que a la iglesia, pues. Fíjate que si hablamos un poquito de contexto de la ciudad de Corinto para que nosotros nos demos una idea, en esta ciudad se dice que había más de 600,000 habitantes y más de la mayoría eran esclavos. Un 60% de la población eran esclavos. Había un grupo que era de la élite, ya sea militares retirados, comerciantes, artistas, o de la nobleza por tipo religioso, sacerdotal. Pero era una sociedad que a la vez, como tú lo dices, tenía situaciones muy especiales que la mostraban como una sociedad muy inmoral, por así decirlo. Es más, la palabra inmoral no cabía en su vocabulario de ellos, porque era una sociedad extremadamente liberal. Por un lado, pero digo grandes contrastes porque por un lado es una provincia greco-romana, tiene su base en el mundo griego, está en el contexto de Roma, cuando el apóstol Pablo llega en el año 50, pero es una ciudad que tiene algunos matices que la hacen muy importante. Por un lado, la cultura helénica, son una sociedad que privilegia el conocimiento, es decir, la filosofía, amor por el conocimiento. Es una sociedad que privilegia el conocimiento, por un lado. Por otro lado, en el aspecto religioso, está algo muy importante porque en esta ciudad ocurre como un sincretismo de cultos donde se amalgaman cultos de la antigua Grecia, de los dioses romanos y cultos tan antiguos como de los dioses egipcios incluso, porque es una ciudad cosmopolita. Llega gente de toda parte del mundo
en el mar Mediterráneo, y ahí convergen todo tipo de razas, todo tipo de credos, todo tipo. Entonces, aparte que hay muchas creencias, y entre esas creencias hay una que es muy fuerte, y es que ahí se encontraba en el Acro Corinto, era un monte, y arriba de ese monte había un templo. ¿Se ha escuchado de ese templo? A la diosa Afrodita. Que los cultos a esta, o a estos dioses, o a esta diosa, influencian mucho, ¿no? El mensaje de Pablo a la iglesia de Corintio. Sí. O sea, tiene mucho que ver lo que Pablo escribe a ellos por el culto que estaba teniendo esta diosa en esos tiempos, ¿no? Sí. Sabes que es algo interesante cuando nosotros vemos esta sociedad, Abraham, porque fíjate cómo era difícil el concepto de inmoralidad, tan difícil que era con ellos. Porque por un lado, una persona podía tener 4 mujeres fácilmente. Wow. 4 mujeres podía tener. Podía tener una que era su esposa para procrear hijos, ¿sí? Otra era su esposa para lucirla en sociedad. Había una tercera que era como una esclava sexual, solamente para el deleite sexual de esta persona. Recuerda, había más del 60% de la población eran esclavos. Entonces había hasta esclavas sexuales, por así decirlo. Wow. Pero había una cuarta que jugaba un papel muy relevante, y es que era una sacerdotisa. De la diosa esta. De la diosa de la fertilidad, ¿verdad? La fertilidad. De la Afrodita. Y en el templo, en el Acrocorinto, en el templo de esta diosa, había más de 1,000 sacerdotisas. Wow. 1,000 sacerdotisas que eran una especie de prostitutas sagradas, y que cuando llegaba la gente al puerto, iban, lo tomaban de la mano y le decía: venid y adoremos para que seas un hombre próspero y todo te vaya bien. Entonces iban con la diosa de la fertilidad, presentaban una ofrenda y aparte tenían intimidad sexual con una de estas sacerdotisas sagradas. Wow. Que estuve leyendo y leí algo que me sacó mucho de onda, porque era parte de la cultura que los padres de familia llevaran a sus hijas cuando cumplieran 15, 16 años al templo de esta diosa. O sea, era la forma en la que celebraban las quinceañeras de sus hijas en este entonces. Sí. Entonces, de cierta manera, se puede decir que casi todas las mujeres de esta ciudad en algún momento sirvieron en ese templo, prostituyéndose, pues es la palabra. Como una sacerdotisa sagrada. Ajá. Como el privilegio de servir como una sacerdotisa sagrada. Y luego también, así como los judíos practicaban a los 13 años el bar mitzvah de los hombres, en esta ciudad a cierta edad, el papá llevaba al hijo para que presentarlo delante de la diosa de la fertilidad, para que tuviera una vida fértil, una vida próspera, pero lo iniciaban en ese mundo actuando con sacerdotisas paganas, ¿no? Uh-huh. Sacerdotisas donde tenían intimidad sexual. Wow. Entonces, el hablar de Corintio era el referente a era el la referente. Inmoralidad sexual. Sí. Wow. Sí. Era como, válgame. Las Vegas el día de Bueno, con todo respeto para mis primos y mis amigos que viven en Las Vegas, ¿verdad? Pero así como en lo que dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿verdad? Así era Corintio, en cierta manera, pero desde un ámbito pagano sagrado y luego incluyendo lo filosófico. Porque lo filosófico, Abraham, que llama aquí la atención, es que había dentro de los contextos helénicos, había un grupo llamado los gnósticos. Entonces, el gnosticismo decía que lo importante en la vida del hombre era lo etéreo, lo espiritual, no necesariamente lo físico. Okay. Entonces, por ende, lo físico no era importante a la hora de relacionarse con alguna divinidad. Por eso ellos vivían vidas donde había tanta
lo que hoy nosotros llamaríamos inmoralidad sexual. Me explico, porque el cuerpo no era considerado algo sagrado, sino era como, lo llamaban así los corintios, que el cuerpo era la mortificación del alma, decían ellos. Los gnósticos. Y ya de ahí se desprenden muchas ramas, ¿no? Los ascetas, los docetas. Que los docetas decían que lo mismo, como negaban, bueno, decían que el cuerpo era para el pecado, negaban que Jesús había venido en carne, ¿no? Pero en Corintios creo que el problema que más estaba enfrentando la iglesia más bien era a los ascetas, ¿no? Sí, bueno, había ascetismo, había un poco docetismo también, había esta cultura inmoral, que ni siquiera existía la palabra inmoral para ellos, en cierta manera. Era una cultura muy licenciosa, todo era permitido. Precisamente esa cultura es la que Pablo le dice, todo me es permitido, porque ese era un lema. Y vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero hay varios lemas que Pablo cita de la cultura y luego los tumba con la perspectiva cristiana. Pero lo que me llama a mí mucho la atención, Abraham, es que si consideramos esta ciudad, ¿qué se te antoja el día de hoy? Pensar alguna ciudad demasiado inmoral en el mundo, donde hay tinieblas tanto por la inmoralidad sexual, hay tinieblas por el maltrato humano que hay porque hay esclavitud, hay tinieblas también por el engaño religioso, y hay tinieblas también porque ha habido ancestralmente una cultura que les ha tenido en tinieblas. Entonces, ¿quién pensaría poner una iglesia en ese contexto? Que por lo que acabamos de hablar, o sea, por el lado que volteara, ¿no? Había muchos retos para la iglesia, que la influencia inmoral, por un lado. Por el otro lado, las influencias filosóficas, sí, que se infiltraron dentro de la iglesia, ¿no? Y empezaron a mezclar cristianismo con filosofía, cristianismo con ascetismo, cristianismo con corintismo también. Fíjate que ahorita que tú mencionas todo eso, al nosotros estar hablando un contexto de lo que era la sociedad de Corinto, nos hace pensar lo difícil que es. Lo difícil que es. Sí, eran demasiados retos. Llevar a cabo o plantar una iglesia, sostenerla, y que esa iglesia no solamente sostuviera, que viniese a ser testimonio para otras congregaciones de aquel tiempo, del mundo antiguo del Mediterráneo, del primer siglo. Pero el apóstol mismo Pablo dice que donde abunda el pecado, o cuando abunda el pecado, también sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, donde menos nos imaginaríamos, está naciendo. Es como un oasis rodeado de paganismo. Así. Eso es Corintio. Wow. Es como una islita rodeada de un océano de tinieblas. Y sin embargo, pues ahí es donde vemos nosotros la gracia, el poder de Dios, la suficiencia del Evangelio para establecer una iglesia en un lugar como este. Y cuando pienso en esto, ¿sabes qué viene a mi mente? Viene a mi mente David Wilkerson llegando a los adictos, a los pandilleros, en la década de los 60s, 70s, al Bronx, en Nueva York, llegando para establecer ahí una iglesia en medio de una sociedad de prostitutas, traficantes, delincuentes, pandilleros. Cuando veo a David Wilkerson entrando a la ciudad de Nueva York para proclamar el evangelio de una manera que no están muy acostumbrados ahí, yo creo que me hace pensar en la primera vez que el apóstol Pablo desembarca allí en el puerto de Corinto. Cuando pone su primer pie ahí, llega a la luz, pero también llegó inmediatamente la invitación para ir a adorar a la diosa Afrodita, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo es el enviado de Dios para esa sociedad, y nosotros vemos a Abraham hablando ahorita un poquito antes de adentrarnos
el reto de ser iglesia el día de hoy sin sucumbir ante la cultura. Sí, no, eso yo lo encuentro que es muy importante, ¿no? Porque eso es a lo que somos llamados, a no mezclarnos con la cultura. De hecho, Pablo a esta iglesia les escribe, ¿no? Hablábamos ahorita que algo que predominaba en la cultura griega era la filosofía, la sabiduría, el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Y por eso es que Pablo les dice, ¿no? En el segundo capítulo, que cuando él vino a hablarles de los misterios de Dios, él no se acercó con elocuencia o sabiduría humana. Dice, me propuse no conocer cosa entre ustedes, sino a Cristo y este crucificado. Y creo que ese es el reto que tenemos. No mezclarnos con la cultura, porque es lo que está diciendo literalmente Pablo. A mí no me interesa su cultura, porque Cristo es más que suficiente. Cristo y este crucificado es todo lo que yo necesito para hablarles. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Y pues Pablo es el reto que encuentra. Por eso le dice, miren, creo que es una buena entrada de Pablo. No me interesa lo que ustedes creen, no me interesa su cultura, porque Cristo y este crucificado es más que suficiente. Fíjate que ahorita que tú estás diciendo esto, cuando Pablo entra en esta iglesia a Corinto, Pablo viene descendiendo de Atenas, ¿sí? Viene descendiendo de Atenas, del norte de Grecia, y hacia abajo está la provincia de Acaya, donde está Corinto. Y Pablo ya tuvo una entrada, un paso en falso en el mundo helénico, por así decirlo, porque Pablo entra a Atenas y ve todos los altares, ¿verdad? Y le dice, veo que sois muy religiosos. Entonces Pablo quiere ser práctico o pragmático y dice que ve el altar del Dios no conocido y dice, y de este Dios quiero hablarles. Y muchos leen o usan ese ejemplo el día de hoy, ¿sí? Para, supuestamente, para hacer, contextualizar con la cultura, pero no leen todo el contexto. ¿Cómo termina esa historia cuando Pablo usa el ejemplo del Dios no conocido para hablar del Dios verdadero, ¿no? Sí. De Jesucristo y del Evangelio? Fracasa. Y es para donde yo voy, porque muchos lo usan como un ejemplo de contextualizar, pero eso fue un fracaso. Por eso se burlan de él. Pablo entra fracasando. Y nosotros vemos ahí que hoy en día mucha de la gente quiere usar ejemplos de la cultura, ¿sí? En Isaías Dios dice, ¿a qué me compararéis? O sea, ¿habrá algo con lo que se pueda comparar a Dios? Estudiamos la Trinidad en meses pasados y nos damos cuenta que aquel ejemplo de sólido, gas y líquido ni siquiera es suficiente para explicar la Trinidad, ¿no? Pero aquí Pablo quiere usar la cultura para hablar del Evangelio. Y muchos usan ese criterio el día de hoy, pero se les olvida que ese relato termina en un fracaso, porque a Pablo no le va bien, porque Pablo quiere introducirse Cristo más filosofía. Y entonces cuando Pablo quiere entrar hablando de filosofía y de conocimiento, lo empiezan a escuchar, pero cuando Pablo mete lo que es el Evangelio, escucha, el resultado es que lo rechazan. Fracasa. Dice que cuando lo oyeron que había resurrección, le dijeron, vuelve otro día y con gusto te escuchamos, ¿no? Es como decirle el día de hoy, qué bueno por ti, o me alegro por ti, ¿verdad? Qué bueno. Pero realmente Pablo fracasó. Pablo fracasó en Atenas cuando quiso contextualizar el Evangelio, ¿no? Sí, que justo hablaba de esto el domingo, ¿no? Pasa lo mismo con Daniel, que lo ponen el rey Nabucodonosor a que aprenda todo de la cultura, el idioma y todo, pero vemos que Daniel dice, está bien, sin embargo, propuse en mi corazón no contaminarme
con nada de lo que tenga que ofrecerme esta cultura. Obviamente está hablando de la comida del rey, pero era comida sacrificada a los ídolos de esa cultura. Entonces, lo vemos desde Daniel. O sea, él, sí, si quieres aprendo tu cultura, si crees la conozco, pero no me contamines de ella. No me puedes obligar a ser parte de ella. Exacto. Ahora, vamos a hacer nosotros una aplicación práctica respecto a esto. ¿De qué manera hoy la iglesia actúa contextualizando y al final del día sucumbe o fracasa en ese intento? ¿De qué manera, por ejemplo? Mira, yo creo que este va a ser un tema difícil. Aquí se nos cae el mensaje, como diría aquel sabio. Aquí se nos descompone el mensaje, ¿verdad? Aquí se nos descompone el mensaje. Pero yo creo que es muy importante que sí consideremos eso el día de hoy. Porque a veces nosotros queremos decir Cristo más esto. ¿Sí? Y cuando nosotros decimos Cristo necesita esto otro para ser efectivo, estamos diluyendo. Estamos comenzando por perder. Y restarle poder. ¿Sí? Al valor del evangelio, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees tú que el día de hoy contextualizamos, me explico, con la cultura y el evangelio deja de ser eficaz? Ay, pues es que veo bastantes cosas, o sea, en el simple hecho de que queramos meter el mundo a la iglesia. ¿Qué entendemos por meter el mundo? Se me vienen ejemplos solamente. Un día me dijeron en el grupo de jóvenes, ¿por qué no ponemos un DJ en la entrada antes de la reunión? ¿Un DJ para que pusiera coritos o una mezcla de coritos? No. Y podemos entrar ahí en la típica discusión de ¿hay música cristiana o hay música mundana o hay letra que le da la honra y la gloria a Dios o hay letra inspirada por el Dios? Podemos entrar, pero me decían, para poder ¿cuál era lo que atraer? Para poder atraer a los chavos que no son cristianos. Entonces yo me ponía a pensar mucho y yo decía, o sea, entonces el mensaje de la cruz necesita de música para atraer, o el mensaje no es suficiente. Dios y su hijo en la cruz no son suficientes. Creo que por ahí va, ¿no? El querer contextualizar. No sé, la otra vez yo decía esto, o sea, gente viene huyendo del mundo a la iglesia buscando algo diferente. Fíjate que yo veo eso muy común, pero también veo prácticas del mundo que a lo mejor de una manera muy encubierta están entrando en la iglesia. ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, términos de lo que es el mundo místico, del esoterismo, psíquicos y todos ellos. Si tú prendes un programa de revista en la mañana, en la televisora que tú quieras, vas a encontrar que hay un área o un momento del tiempo donde va a salir un psíquico para decir un horóscopo o un coaching, ¿verdad? Un coach de vida. Ahorita está entre esos dos. Aparece un coach de vida o aparece un psíquico. El psíquico, aparte que te va a hablar de sus rituales, que báñate con canela, que esto no lo hagas, que esto lo otro, que pone maceta de esta manera, van a hablar también del poder de decretar, la ley de la atracción, de decretar, ¿no? El poder de las palabras. El poder de las palabras, la confesión, el poder de la atracción. Entonces, esos son términos metafísicos que se usan, se acuñan, se practican dentro de un contexto fuera de lo bíblico. Es antibíblico al final del día. Sin embargo, en ese contextualizar con la cultura al día de hoy,
oímos predicas que puede decir, yo declaro, ¿cómo se dice? Decreto. Yo decreto, yo arrebato. Ya nos ponemos bien groseros, ¿verdad? Ya le empezamos a arrebatar cosas a Dios. Entonces arrebatamos, declaramos, y decretamos, y cosas que me llaman la atención, ¿verdad? Fíjate que la idea en el mundo de los decretos, por ejemplo en el ámbito secular, es que el que decreta es mayor sobre el que se le está decretando. ¿Sí me explico? O sea, si lo traemos a este terreno, nosotros le decimos a Dios qué es lo que Él haga. Ándale, tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo estoy decretando. El problema, ¿seré yo mayor que Dios? No. El problema, ¿le podré yo dar órdenes a Dios? ¿O seremos como el leproso que le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme? Porque no contextualiza. Creo que también uno de los problemas que hay hoy, que son parte de esto, sin hacer una pausa, esto sale, es que yo he escuchado que la gente se justifica en el hecho de decir que somos reyes y sacerdotes. ¿Puede ahondar en eso? Porque basado en ese versículo es que existen los decretos y existen bueno, todas estas cosas místicas. Ahí, y basado en esos y muchos más. Yo veo que los programas de revista, por un lado, fíjate que estas dos cosas las vas a encontrar. Por un lado están los psíquicos, pero otro lado está el empoderamiento humano a través de los coach de vida, ¿no? Los motivadores. Entonces, el motivador entra mucho con lo que es humanismo. Entonces, el humanismo es empoderamiento humano. Mírate en el espejo y dite. O sea, yo merezco, yo esto, lo otro. Entonces, de ahí se trae un empoderamiento humano donde a Dios se saca de la escena. Dios viene siendo una herramienta o un recurso para que yo logre mis anhelos. Termina siendo nuestro empleado. O mi realización, sí. Dios termina siendo como el mago de la lámpara de Aladino, ¿no? O sea, no importa si es la voluntad de Dios que yo salga de ese problema o de esa prueba o de esa adversidad que me va a formar, me va a aportar. Es cierto, me va a doler, pero me va a aportar al final del día. O simplemente como en esa filosofía cultural de humanismo, yo estoy tan empoderado que ahora nada más lo cristianizo. Y agarro un versículo fuera de contexto, decir, somos reyes, somos sacerdotes, somos cabeza, no cola. Somos cabeza, no cola. Yo Está voy bueno con Blue. Sí. Pero no, sí son... Somos cabeza, no cola. Entonces sacamos todos esos versículos de contexto y empezamos a hablar de un empoderamiento humano. Esa es otra manera de hablar, Abraham, de contextualizar culturalmente. Y cuando eso ocurre, fíjate lo que te voy a comentar. En una investigación que me tocó hacer una monografía del impacto de los nuevos grupos religiosos en México, curiosamente, los nuevos grupos no necesariamente es Nueva Era o Fe Bahá'í o ese tipo de cosas. No, incluso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México, en trabajo con la UNAM, han llegado a la conclusión que hay grupos cristianos que debido a su bajo impacto en contribuir a la sociedad, escucha esto, debido a su bajo impacto, son considerados como una tribu urbana más. Wow. Y ahí nos embarran a todos, ¿no? Lamentablemente, sí. Ahora, ¿todo por qué? Porque se comienza por contextualizar ante la cultura. Ahora, ¿cuál debe ser el criterio sobrio o el correcto ante la cultura? ¿Por qué? Porque al final del día sí somos parte de una cultura. Claro. Sin duda. No somos ermitaños. Claro. Pero yo tengo que entender que de la cultura yo no lo puedo usar para mezclarlo con el evangelio. La pregunta es, ¿cómo me tengo que relacionar con la cultura? ¿Todo lo que tiene la cultura es negativo? De ninguna manera. La cultura nos ofrece muchas cosas buenas.
El problema es cuando yo no entiendo el poder del evangelio. ¿Me explico? Y queremos agregarle. Y decir, el evangelio llegó incompleto. Entonces yo tengo que agregarle Claro. este valor agregado, por así decirlo. Agregar un valor que realmente no le va a dar valor, lo va a diluir. Claro. ¿Me explico? Por eso Pablo, cuando va a la iglesia de Corinto, Pablo viene de un trasfondo donde ya cometió ese error de mezclar, de hacer un sincretismo. Inconscientemente lo hizo, pero lo hizo Pablo. Por eso Pablo, una vez que baja a Corinto y que viene de esa mala experiencia, dice que no se propuso saber entre ellos otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. Dice Pablo, y estuve con ustedes con temor y con temblor. Con temor y con temblor. La otra vez escuchaba a alguien que comentaba algo de eso respecto al temor y al temblor. Pero de acuerdo a los que estudian ese pasaje a profundidad, ese temor y temblor no era porque a Pablo le tuviera miedo a las sacerdotisas, prostitutas sagradas de que lo hicieran caer. Ese no era el temor de Pablo. No, pues él mismo dice que él tiene el don de continencia, ¿no? Exacto. Tú no ves a Pablo que se está expresando en ese tipo de temor. El temor y el temor que tiene Pablo es equiparable, por ejemplo, a un niño que va a recitar y ha estado practicando y practicando y practicando con su maestro, y llegó el momento en que se prenden las luces del escenario, sale el niño y tiene su voz, le titubea, pero no porque no tenga convicción, sino porque tiene miedo de no ser fiel totalmente en su mensaje. Okay. El temor y temblor de Pablo es por no ser fiel totalmente al mensaje, como le ocurrió en Atenas. Como le había pasado, ¿no? Así que no vaya a mezclar otra vez. Por eso lo siento como que él mismo se pone ese parámetro. Así, como que él se está diciendo, me propuse no conocer otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y a eso me voy a enfocar. Ahora, la pregunta, Abraham, sería, bueno, ¿Pablo aprendió ese error? Sí. Claro. Y nos deja un precedente para que nosotros aprendamos. La pregunta es, ¿estaremos nosotros cometiendo algún tipo de error de no valorar el evangelio correctamente y presentarlo correctamente? Yo creo que cuando hacemos lo que mencionaba usted ahorita, no ver el valor que tiene por el puro hecho de ser el evangelio y querer agregarle, ¿no? Mira, nos van a estar entrando ahorita unas preguntas. Yo sé que Edwin las tiene algunas ya por ahí a la mano y ahorita nos va a ir compartiendo respecto a esto, porque fíjate lo que te voy a decir. El otro día estaba escuchando yo una convocación de la Asociación Billy Graham para la ciudad del Paso, donde nos van a dar un entrenamiento sobre cómo evangelizar. Y fíjate lo que dicen los estudios que ha hecho Lifeway hace estudios sobre la iglesia, Barna Research y Campus Crusade for Christ. Lo que los tres han coincidido al hacer investigaciones es que la iglesia no está presentando el evangelio completo y correcto. Wow. La iglesia no está presentando el evangelio de manera completa y de manera correcta. Antes de entrar en cuestiones carismáticas para decir este es el evangelio completo, ¿verdad? Claro. Pero el hecho de presentar el evangelio porque se habla en lenguas no necesariamente es el evangelio completo. Claro. A veces podemos hablar en lenguas y tener tremendos vacíos teológicos con respecto a la persona de Cristo, a la obra de la gracia, a la justificación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellos dicen es que la iglesia tiene que reestudiar lo que es el evangelio. Y Pablo nos lo dice en esta carta. Me propuse no saber otra cosa entre ustedes. Ya no quise meterme por el lado de la filosofía. Ya no quise traer una presentación tipo de Aristóteles o una disertación de algún filósofo para introducir el evangelio. Dice, no,
no me propuse saber otra cosa, sino abocarme a lo mío. Ahora sí que, como dicen, zapatero a tus zapatos. Entonces Pablo dice, ¿cuál es el valor central del evangelio? Cristo y este crucificado. Y este crucificado. Cristo y este crucificado. Por un lado, Cristo, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, este crucificado. Pablo dice, esto es lo que necesita la sociedad de Corinto. Sí. Esto es lo que necesita. Conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Ahondemos un poquito más sobre esto, Abraham, pensando en lo siguiente. ¿Estamos presentando realmente a Cristo? Número uno. Y número dos, si lo estamos presentando al Cristo de la cruz. Que llama mi atención esto porque Pablo en pocas palabras les está diciendo, no nos tenemos que hacer a la cultura. Más bien a la cultura tenemos que llevarle a Cristo y este crucificado. Eso es lo que necesita la cultura. Y ya la crucifixión, todo lo que envuelve la crucifixión de Jesús, ¿no? Edwin, ¿qué preguntas nos han entrado ahorita respecto a esto? Pues, más bien, antes de leer las otras, yo estaba pensando, ¿por qué si existen estas cartas? Es una pregunta un poco tonta, pero ¿por qué si existen estas cartas? ¿Por qué si son tan claras? ¿Por qué si Pablo habla sobre la importancia de no mezclarse con la cultura? ¿Por qué la iglesia del siglo XXI y la iglesia emergente busca la necesidad de ese blend? De parecerse. De parecerse, de ser como la cultura. Yo caí en esa, yo me reconozco culpable de eso, y viendo todo desde la banca o desde afuera lo ves y dices, wow, ¿en qué momento caímos en eso? Ves, una vez decía el maestro en la clase, antes necesitabas 500 años para medir el impacto social, económico, en todos los aspectos que la iglesia de una teología tenía en su comunidad. Hoy necesitas 30 años. Hoy 30 años te son suficientes para medir la veracidad, no solamente el impacto, sino la veracidad, porque ahora cada vez todo es más expreso. Hoy hay un impacto muy fuerte, mediático, musical, pero todo es solamente a través de la cultura. Sé que la cultura juega un rol importante, pero ¿en qué momento la iglesia se separa de la cultura, o en qué momento es importante comenzar a utilizar la cultura? Tú dijiste algo. Primero es, ¿qué nos lleva allá? ¿Qué nos lleva allá? Mira, tiene que haber un equilibrio, porque yo entiendo, por ejemplo, que William Carey y otros misioneros en la India y en China se vistieron como ellos para presentarles el evangelio. No tengo ningún problema para ello entenderlo en ese contexto misionero, ¿no? Incluso entrar en el terreno de la apariencia, la manera de vestir, ¿verdad? Que no nos hace ni más santos ni más inmundos, pero sí el pensar que tengo que comenzar a acuñar frases, a acuñar eslogans, a acuñar algún tipo de dicho que va a ser controversial, va a atentar contra el evangelio por un lado, va a atentar contra el evangelio por un lado, y por el otro va a ofrecer tal vez una falsa premisa o una falsa esperanza. Y yo encuentro que algo que es muy importante es que a veces nosotros nos encontramos con que desconocemos realmente lo que es el evangelio. Eso es lo que pasa. O una erudición tan demasiado profunda para saber lo que es el evangelio. ¿Sí? No se necesita eso. Pablo dice dos cosas:
Cristo y este crucificado. Cristo y a este crucificado. Mira, cuando yo no entiendo quién es la persona de Cristo, Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad, el Dios que en la manifestación económica de la Trinidad se muestra como redentor, nace del vientre de una mujer, es 100% Dios y es 100% hombre a la vez, que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando yo no entiendo quién es Cristo, ¿sí?, no voy a entender el valor de la cruz. Y como ende empezamos a mezclar. Exacto. Mira, por ejemplo, ¿qué decían en el contexto filosófico griego, donde estaban los ascetas y estaban los gnósticos? Ellos decían que Cristo era tan sublime que no podía haber sido totalmente Dios, que se hizo carne. Sí, de hecho, negaban que hubiera venido en cuerpo, porque el cuerpo está tirado, era basura, literalmente, Sí. el cuerpo, porque el cuerpo es para el pecado, es lo Sí. que ellos creían. Y Entonces, por hecho, Jesús no podía venir en carne y sangre, ajá, según entonces, ellos. que Jesús aparentó venir en cuerpo. Es lo Que era más decían. una teofanía, ¿no? Ajá, sí, ya, sí. Que una encarnación. Entonces, el gnosticismo negaba la encarnación, el verbo que se hace carne, que Juan lo enfatiza tanto precisamente porque está confrontando a los docetas y al gnosticismo. Entonces, eso era en ese contexto. Dios vino a este mundo a través de su Hijo Jesucristo. Cuando yo no entiendo quién es Jesús el día de hoy, Jesús es Dios y Jesús es hombre a la vez. Como Dios vino a este mundo a redimirme, como 100% humano, obedeció al Padre completamente. Sí es. Y como Dios y como hombre, Jesús cumple la ley. Es todo lo que el mundo necesita. Jesús es Dios que ha venido a salvarnos. Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y cuando yo no entiendo la suficiencia de Cristo, entonces no puedo darle valor a la cruz. En el contexto de ellos, sabrán, el caso más cercano que un Dios viniese y se acercase a los hombres, ¿quién era? Hércules. Hércules. Sí, en el contexto de ellos. De los griegos. Ajá. Pero Hércules no tiene las mismas características de Cristo. Porque es un Dios que se da. Era un semidios Hércules. Hércules era un semidios, pero Jesús no es un semidios. Jesús es Dios entre los hombres. Sí. Wow. Ahora, estando Dios entre los hombres, la pregunta es, ¿cómo es Dios entre los hombres? Dice que tomó forma de siervo, porque él dijo, yo no he venido a servir, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Y da su vida. Primero se muestra como siervo, y luego como siervo da su vida. Viene la cruz. Y la cruz es la manifestación más grande del amor de Dios. La cruz resuelve todos los problemas de la humanidad. Yo me gustaría que pensáramos en esta frase. En la cruz Dios resuelve todos los problemas de la humanidad. Por eso Pablo dice, si quieren algún conocimiento, sepan quién es Jesús y quién es Jesús crucificado. Y si hay crucifixión, hay resurrección. Y ahí ya les de entrada les tumba todo argumento de que no, es que yo hice esto porque es mi cultura, ¿no? Porque si vemos la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo está tratando problemas que le dijeron directamente. Estamos teniendo estos problemas, estamos también teniendo estos problemas, estamos teniendo estos problemas. Cuando habla de eso, ¿no? De que se propuso no conocer otra cosa, les está hablando de la división, Pablo.
Porque le dicen, aquí hay unos que dicen que son tuyos, otros que dicen que son de Apolos, otros que son de Pedro. Por eso Pablo les dice, hey, ¿a poco está Cristo crucificado? Pero Cristo dividido, pero vamos a tratar los problemas de la iglesia desde aquí. Cristo crucificado. Vamos a voltear a ver a Cristo. Por eso les dice, ¿está Cristo dividido? Volteemos a ver a Cristo. Esta iglesia, nosotros vemos que debido al bagaje cultural que ellos traen, se logra establecer una iglesia, pero enfrenta retos, serios retos. Se dice que la iglesia de Corinto se identifican entre 15 a 16 problemas que Pablo toca para esta iglesia. 15, 16 problemas. Wow. Que van desde las divisiones, problemas para reconocer la autoridad, inmoral, los caudillismos dentro de la iglesia, ¿sí? Y luego había también problemas de inmoralidad, que era parte de la cultura. Había también en esta iglesia problemas teológicos. Había cosas que no comprendían del todo correctamente. Había malas prácticas en la liturgia. Era una iglesia llena de dones, pero llena de desorden también. Entonces, Pablo llega, establece una congregación aquí, predica el evangelio, surge una congregación, y lo maravilloso, Abraham, es que se logra establecer una iglesia sobre un fundamento de apóstoles y profetas, Cristo y crucificado. Entonces, para aterrizar un poquito al mundo que estamos viviendo hoy, la pregunta, ¿estamos presentando a Cristo? Y si lo estamos presentando al Cristo crucificado. Para decirse, pero si eso se predica cada domingo, lo voy a volver a replantear. ¿Realmente estamos presentando al Cristo de la Biblia? ¿Sí? No, al Cristo culturizado. No el Cristo culturizado. O sea, de cierta manera pudiéramos ver Primera de Corintios como la carta desculturizadora, ¿no? Porque los problemas que se presentan en esta carta son porque la iglesia se estaba haciendo a la cultura. Mejor dicho, la iglesia tenía problemas para quitarse el bagaje y el criterio cultural, los apegos, las enseñanzas ancestrales, y ahora un reto. O sea, el reto para ellos era, espérate, toda mi vida he creído y he practicado esto, aunque le digo sí a Cristo, aunque le digo sí al Espíritu Santo, aunque le digo sí al Padre Celestial, a la verdad del Evangelio, por otro lado me encuentro que pues siempre hemos comido carne sacrificada a los ídolos. Ir con una prostituta en nuestro contexto es lo más común. Tener más de una mujer. Mediums es lo más común en nuestro contexto. Por eso les tiene que decir en el capítulo 12 que el que habla por el Espíritu de Dios no llama a Cristo anatema, porque en aquel tiempo había también mediums. ¿Me explico? Entonces, hay muchas prácticas a las cuales ahora el reto es desapegarse, desaprender y reaprender. Pero para que yo pueda desaprender y reaprender, Abraham, tiene que ser porque tengo un valor supremo, porque me he encontrado una verdad suprema. Si yo no tengo una verdad suprema o la revelación de una verdad suprema, de algo que valoro, yo no voy a tener un desapego. Que eso es lo que está diciendo en pocas palabras, Pablo, exacto, ¿no? Cristo y crucificado. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué le ha traído el Cristo crucificado? Y la pregunta para nosotros, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Y qué beneficios nos ha traído la cruz? Porque si no se nos ha sido revelado ese Cristo, no puede haber un cambio. Sí. No va a haber la ruptura con los desapegos, con los malos hábitos, con las prácticas culturales. ¿Por qué? Porque no vamos a considerar relevante quién es Cristo frente a lo que tenemos. Que cabe mencionar algo en la Biblia. Por ejemplo, encuentro que hubo cristianos, no sé si fueron los de Berea, o cuáles que escucharon la palabra del Señor y fueron y quemaron todos los libros de magia. No sé en qué ciudad se encuentra ese libro, Los Hechos. Fueron y quemaron los libros de magia después de haber escuchado
el evangelio. El evangelio. O sea, les es revelado quién es Cristo, entonces puede haber un desapego cultural. Que me queda algo claro aquí, ¿no? Cuando entramos a la familia de Dios a través del sacrificio de Cristo, lo que se resuelve es nuestra eternidad, ¿no? Pero tenemos muchas cosas que resolver aquí en la tierra, como todos los apegos que traemos a la cultura, a la vida que veníamos arrastrando del mundo, que hay que desapegarnos, como decía usted. Por eso digo, cuando entramos se resuelve nuestra eternidad, pero tenemos que empezar a resolver muchas cosas en esta tierra. Alguien dijo que la salvación es una cuestión de segundos. La formación de un carácter es la obra de toda una vida. Y Edwin dijo ahorita algo. Primero, ¿qué nos lleva? Y segundo, es, no sé si te agarré la segunda parte de la pregunta, Edwin, pero la segunda es, ¿por qué nosotros terminamos por mantener ese apego de querer imitar o sostener la cultura creyendo que eso nos va a hacer efectivos? Mira, esto ya tiene que ver con dos cosas. Una, la revelación de Cristo para nosotros es quién entiendo yo que Cristo es para mí. Por eso Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo para ustedes? Porque partiendo de eso es donde vamos a tener nosotros un punto de partida para tener desapegos y renuncias. Vemos que Pablo dice, todo lo tengo por estiércol. Todo lo que yo era antes. Si alguien tiene de qué jactarse, yo tengo en cuanto a la carne. Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, israelita, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, instruido a los pies de Gamaliel. Él dice, él tiene sus apegos. Todas sus credenciales. Pero dice, pero todo esto lo tengo por basura o por estiércol, comparado con el conocimiento. Con el conocimiento de quién es Cristo y el Cristo crucificado. Entonces yo pienso, Edwin, que lo primero es ignorancia de quién es Cristo. Tú puedes ser salvo por gracia, pero todavía no sabes realmente lo suficiente quién es Cristo. Sí. Entonces necesitamos ahondar en la persona de Cristo. ¿Me explico? ¿Cómo puede ser posible que en la universidad, en un aula de la universidad, estén haciendo monografías con los estudiantes para estudiar quién es la persona de Cristo y en la iglesia no estamos investigando, de acuerdo a las Escrituras, quién es Cristo? Nos conformamos, ¿no? Con lo que escuchamos de él o de nuestra cultura o tal vez hasta de religiones que venían nuestros antepasados. Nos conformamos con eso y es ahí donde empiezan este tipo de problemas. Sí. Y yo creo que la otra, tomando porque Edwin nos presentó como 3 preguntas en una. La otra es ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer o mostrar a Cristo de manera tanto a la cultura, que es un Cristo culturizado, un Cristo a mi cultura? La otra tiene que ver, mira, la revelación va a confrontar mi carácter para que crezca. La falta de conocimiento y confrontación bíblica lo que va a contribuir es falta de carácter, de un carácter piadoso. Y allí entran otras cosas que son los anhelos personales, la realización personal. Por ejemplo, ahorita que Edwin decía eso, yo veo muchos hoy predicadores que están más preocupados de cómo se ven, el bonete que usan, el tatuaje que quieren mostrar, el piercing, la camisa, la música, el restaurante, incluso unos hasta los vicios que tienen, para mostrarse que ellos son abiertos a la cultura. No sé si me explico. Sí. Pero ahí lo que está entrando presentar un evangelio. No es una persona que está cargando la cruz. Exacto. No es un siervo de la cruz. ¿Me explico? No es gente que representa la cruz. Es gente que representa su cultura. Solamente.
pero no son personas que realmente están terminando por mostrar a Cristo y a este crucificado, porque Pablo lo que conocía lo modelaba, lo vivía. Entonces, Edwin decía, ¿por qué vemos tanto eso el día de hoy? Bueno, tiene que ver, uno, ignorancia, número dos, la manifestación en una debilidad de carácter de la realización personal. Mira, algunos hubieran querido ser divos, ¿sí? Divos. Pero al no ser divos, ¿verdad? ¿Qué es un divo? Justin Bieber. ¿Qué es un divo? Juan Gabriel. ¿Qué es un divo? Luis Miguel. Ellos son divos. Pero hoy vemos predicadores que ellos quieren ser divos. Ellos promueven el culto a la personalidad y se venden como referentes de lo que visten, de lo que hacen y lamentablemente lo que dicen. Y digo lamentablemente lo que dicen porque lamentablemente no están predicando a Cristo y a Cristo crucificado. Sí. Y es triste porque están vendiendo un evangelio que no es. Entonces, cuando gente compra este evangelio, entra pensando, así va a ser todo. Sí. Es una falsa premisa. Pero lo que usted decía, o sea, hay una ignorancia ahí, porque si llegan y abren su palabra, la Biblia, pues se van a topar con cosas que no, esto no es así. Ah, caray, el evangelio no es así. Exacto. Aquí dice que Jesús se negó a sí mismo, o sea, ¿por qué Jesús sí se negaba a cosas y estas personas que presentan este evangelio no? Yo considero que sí es muy importante, Abraham, entender lo otro que también Edwin nos decía la pregunta es, ¿cómo mantenemos un equilibrio sano con la cultura? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener una relación y un equilibrio sano con la cultura? Porque Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Tampoco vamos a ser ermitaños. Ya la iglesia medieval nos enseñó que los claustros de monjas y de monjes, lo único que terminó fue en degenere, y hoy encontramos muchos lugares donde hay pequeños cuerpos de bebés emparedados. ¿Me explico? Sí. Porque entraban los monjes, se conectaban donde estaban las monjas, y ese mundo que quisieron evitar terminaron viviéndolo de la manera más atroz, ¿no? Y son de las cosas que están ahí, no lo digo yo, eso está en la historia, eso está en documentales, eso está ahí. Ahora, ese mundo ermitaño, Dios no nos llama a vivir. No. Ese mundo excluido, retraído, no es el Evangelio Santo. Entonces, ¿cómo puedo ser intencional y eficaz en la cultura sin devaluar el Evangelio, Abraham? Yo volvería a lo mismo de ahorita de Daniel, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esta cultura si no la conocemos? ¿Cómo podemos llegar a necesito saber contra qué voy, pues? Y como decía, no todo es malo en la cultura, o sea, pero obviamente hay cosas que sí lo son. Y es contra eso, contra lo que estamos compitiendo, pues, o como iglesia. Y vuelvo a lo mismo, yo digo, Daniel salió 10 veces mejor que las personas que tenía ahí el rey, para conocer la cultura, para conocer el idioma, para conocer todo. Sin embargo, propone no contaminarse de lo malo. Y eso es lo que yo creo que ahí es donde está la línea, ¿no? Que no debemos de cruzar, porque muchas veces queremos vernos cool, como decía usted, esos predicadores que suben hasta sus vicios. Y que esté al otro extremo, ¿no? Porque hay que decirlo fuerte y claro. Está el extremo de quererse ver muy cool y ya no hay una línea en cuanto a la santidad. Y está el otro extremo
ese Los extremo, ermitaños, esos que- ese extremo legalista, ese extremo extremista. Entonces, ambos extremos son dañinos. Sí. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ser efectivos en nuestro contexto cultural sin diluir el evangelio? Tú decías ahorita el caso de Daniel. Daniel propuso no contaminarse con aquella comida que era sacrificada a los ídolos y que aunque era un manjar que comía el rey, había sido ofrecido a los ídolos de Babilonia, a los dioses. Ahora, yo el día de hoy, tú el día de hoy, los amigos que nos están escuchando, bueno, entonces ese Cristo es inalcanzable, entonces ser parte de la iglesia es algo inalcanzable. No. Número uno, usted tiene que saber que el evangelio proclama la gracia de Jesucristo. Exacto. Usted y yo vamos a ser salvos no por nuestras obras, sino por creer al mensaje de que Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y manda que se predique en su nombre estas buenas noticias. Entonces, yo entiendo, Abraham, que lo primero que tenemos que hacer es presentar el evangelio en el poder de su sencillez. O sea, el mensaje del evangelio es sencillo, sin ponerle tanta shakira cultural, ¿me explico? O ponerlo inalcanzable como un grupo de iluminados. Claro. Somos salvos por la gracia, gracias a la cruz de Jesús. ¿Me explico? Sí. Porque quiero hablar un poquito de estos dos Extremos. Debido a este extremo legalista, tú sabes que las iglesias legalistas es donde se dan los peores escándalos de inmoralidad. Eso está comprobado. Entre más legalista es una organización cristiana, más problemas de inmoralidad tienen. Sí. Nomás que eso es lo que no dicen o no aceptan, pero eso es una realidad. Claro. Siempre piensan en los que están en extremos, liberales, pero no. Entre más legalista, porque está comprobado que entre más le dice a una persona que no haga algo, más lo hace, porque lo reprimes. No estás dejando que el evangelio lo cambie. Que sea el Espíritu Santo. Es la experiencia de Pablo, miserable de mí, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Tienen conocimiento, pero el conocimiento per se no cambia. Hace falta una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, y no un yugo de hombres que esté dictando la forma de conducirse. Correcto. Pero por otro lado está el nada es pecado, la gracia barata, ¿sí? Haz lo que te dé tu gana, no importa, lo que importa es lo de adentro, lo de afuera no importa tanto. Entonces ambos extremos son peligrosos. El reto, Abraham, pienso yo, basado en la charla que tenemos sobre la iglesia de Corinto, los retos de la iglesia de Corinto, es que tú dijiste ahorita algo que es muy importante: tenemos que saber contra qué vamos. Tenemos que estar conscientes, número uno, de quién es Cristo, y número dos, de cómo la cultura choca contra los valores del evangelio. ¿Sí me explico? Sí, sí. Más que nada eso. Eso es a lo que me refería. O sea, que de la cultura choca con los valores del evangelio. Porque es básicamente lo que está atacando Pablo en esta carta. Que de la cultura choca con Cristo y este crucificado. Y ahí es donde ya yo digo, vamos a marcar esa diferencia. A marcar esa diferencia entre la cultura y Cristo crucificado. Y fíjate que aplicándolo en la vida de hoy, al día de hoy, por ejemplo, hoy encontramos la agenda progresista totalmente opuesta a los valores del evangelio.
¿Y qué enarbola? ¿Cuáles son los postulados de la agenda progresista? Bueno, la igualdad de género, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, Matrimonios del mismo sexo. la agenda LGBTQRCT, y no, hasta no sé hasta qué llega. ¿Me explico? Sí. Entonces, si tú estás, por lo que la Biblia dice, tú eres xenofóbico, lo cual es un término incorrecto para entrar rápido. No puedes llamar xenofóbico a una persona que está en contra de los matrimonios del mismo sexo, porque xenofóbico es fobia al hombre. Sí. Entonces, el hombre que dice eso no es correcto. Es a un estilo de vida. ¿Ok? Pero está también, por ejemplo, aparte el aborto. Está también, por ejemplo, y yo metería otra, el capitalismo deshumanizado, que ese no hablamos también. El feminismo. Radical que anda un globalismo que todo lo encierra en números y son unos cuantos los que están diciendo cifras, etcétera. Entonces, el día de hoy, el reto es cómo nosotros podemos ser efectivos como iglesia frente a los retos que tenemos frente a este tipo de postulados de la agenda progresista. Y aquí entramos en un terreno muy, muy difícil, muy escabroso, muy especial, que nos va a requerir otras charlas. Pero yo quisiera que comentáramos así muy brevemente, Abraham. Por ejemplo, hay gente que nos está viendo, sus hijos son o viven una vida homosexual, o lesbianismo, o transgénero, y a veces les han vendido que la iglesia les rechazamos, que la iglesia les despreciamos. Y yo quiero comenzar por decir que eso es una total mentira. Es una mentira. En la iglesia, una cosa es que digamos amén cuando dice la Biblia que hombre y mujer los creó. Una cosa es que digamos amén donde la Biblia dice que la práctica de la sodomía, la homosexualidad, va a tener consecuencias eternas. Y otra cosa es que nosotros cerremos las puertas para que ustedes no vengan y escuchen el evangelio. Porque nosotros no somos quien para juzgarle, primeramente. Todo el juicio el Padre se lo ha dado a Jesucristo el Hijo. Nosotros somos llamados a mostrarles a ustedes, primero que nada, el amor. Porque somos pecadores. Tal vez no de esa manera, pero pecadores, que fuimos recibidos por la gracia de Dios. Fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Y quién es un pecador que ha sido perdonado para cuestionar o condenar a otro pecador necesitado de la gracia? Todos somos pecadores. Entonces, vamos a quitar los falsos conceptos. La iglesia no está cerrada para que todo el que necesite, reconoce su necesidad de Dios, venga. Entonces, han vendido un mito que en la iglesia despreciamos a la gente que practica la homosexualidad, el lesbianismo o todo lo que se deriva de ello, y eso es una vil mentira. Nosotros les amamos en el amor del Señor y estamos dispuestos a abrazarles, a predicarles el evangelio y a instruirles en la verdad de Dios, de aquel Cristo que es la verdad, porque la verdad no es una organización, la verdad es una persona, se llama Cristo, y Él es el único que puede producir un cambio. Máxime si consideramos todos los problemas psicológicos y emocionales que a veces no les dicen, y es lo que enfrenta muy fuerte esta comunidad. Por un lado, o sea, no somos gente aislada, somos gente que tiende puentes, Abraham. Somos gente que, así como tiende puentes a los inmigrantes, así como tiende puentes a la gente que está en problemas de adicción o de depresión, también tendemos puentes a la gente de la comunidad homosexual para dejarles saber que Cristo les ama y que Cristo puede perdonar y cambiar sus vidas, y que solamente el amor de Dios, no nuestros regaños, no nuestro juicio, el amor de Dios, Él es el único que los puede cambiar si nosotros les presentamos a Cristo y a este crucificado. Claro que
Ese es el mensaje que vino a dar Jesús, ¿no? Él viene a esta tierra y Él abraza al pecador, Él come con el pecador. Y es decisión de nosotros, como lo fue suya, como lo fue mía. Si nosotros queremos abrazar ese mensaje, pero la iglesia siempre se lo va a presentar a todos. Estamos para eso, como usted lo decía. No podemos entrar por la puerta de la gracia y después que estamos del lado ponernos a decir quién sí entra y quién no. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros estamos, creo que fue Billy Graham el que dijo, es el trabajo de Dios juzgar, es el trabajo del Espíritu Santo traer convicción y es el trabajo de nosotros amar. Y fíjate que ahorita que hice eso, qué importante, porque yo a veces he escuchado que la iglesia tiene que pedirle perdón a la comunidad gay que porque los ha rechazado. Eso es una vil mentira. La iglesia nunca ha rechazado. Yo vengo de un trasfondo de las drogas, pero conozco gente que ha venido del homosexualismo, del lesbianismo, del narcotráfico, de todo tipo de pecados, y nos ha recibido el mismo Dios y el mismo Cristo. Pero a veces les han vendido un mito que no hay lugar para ustedes entre nosotros, y eso es una vil mentira. El evangelio del Cristo de la cruz es para llegar a todo el mundo, y usted, cualquiera que sea su condición, no nomás tiene que ser homosexualidad, lo que sea, el evangelio no está cerrado. La iglesia está abierta. La iglesia es un hospital donde vienen la gente necesitada de Dios, y el médico aquí es Cristo. La medicina es el evangelio. Y el médico de cabecera es el Espíritu Santo. Y nosotros solo somos los ayudantes que estamos junto al médico, pero el que puede hacer un cambio en nuestra cultura es Cristo. Yo sé que hay mucho más para hablar, Abraham, respecto a esto, pero tomo un poquito, porque quise tomar un poquito tocando el tema de la respuesta de la iglesia a las necesidades culturales como hoy la comunidad LGBT, porque considerando el contexto del apóstol Pablo con Corintio, la iglesia respondió con amor, y el amor es basado en la compasión. Pablo no miró una sociedad inmoral. Pablo no miró solamente una sociedad en tinieblas. A Pablo oyó una voz que se le dijo: entra, porque en esta ciudad tengo mucho pueblo. Y yo sé que ahorita hay gente que nos está viendo, y el Señor está diciéndote a ti: tú eres pueblo mío. Tú eres pueblo mío. ¿Quién te dijo que no? Si yo di mi vida en la cruz por ti, si yo puedo cambiar tu lamento por alegría. Pablo no miró una sociedad corrompida. Pablo miró un lugar especial donde la luz del evangelio podría transformar a muchas vidas, de tal manera que muchos terminaron llenos del Espíritu Santo, actuando bajo los dones que el Espíritu Santo les impartió. Y eso nos enseña a nosotros una gran lección, Abraham. No podemos ver a una sociedad, criticarla, demonizarla y rechazarla. Tenemos que verla desde los ojos de Dios, desde los ojos de la gracia. Y bajo el evangelio, Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Y quisiera terminar citando a Abraham en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 9, describe lo que vino a ser esta sociedad ya transformada. Es cierto, con sus retos, con sus luchas, pero ya con la obra del evangelio en ellos. Mira lo que les dice Pablo en 1 Corintios 6, 9, les dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego les dice esto en el versículo 10. Y eso eran algunos de ustedes. ¡Wow!
Eso eran algunos de ustedes. Quiere decir que algunos de ustedes, dice Pablo, eran idólatras, unos eran adúlteros, otros eran homosexuales, otros eran pervertidos sexuales, otros eran ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow. Quiere decir que lo que la cultura necesita es a Cristo y a este crucificado. Abraham, algo que quieras compartir para terminar esto. No, esto hasta me terminó predicando a mí. No, solamente hacer la invitación a todos los que nos están escuchando. No tiene que ser pastor a fuerzas, no tiene que ser líder. Si tú eres cristiano, esa es la invitación el día de hoy, ¿no? Que conozcamos quién es Cristo, porque siempre desde ahí vamos a tratar con todo, con la cultura, con las personas, con los que consideramos que no son iguales a nosotros, que al final del día vemos, esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados. Esa otra persona a la que tú consideras que no es igual que tú puede ser lavada por la misma sangre que tú fuiste lavado. Y saber que para una sociedad que está en tinieblas, un Cristo de gracia, de misericordia, de poder, que se revela en la cruz para mostrar su amor a todo aquel que viene a Él con un corazón arrepentido. Queremos agradecerles mucho, Abraham, gracias por tomar este tiempo para estar con nosotros. Nos vemos en la próxima transmisión de este podcast. Bendiciones.